Información de último momento. El controvertido empresario Germán Villanueva encontró hoy su trágico final durante el festejo de Navidad. Crimen en Costa Esperanza. ¿Puede confirmar la muerte de Germán Villanueva? Sí, Germán Villanueva ha muerto. Previously, en verano del 98. El villano más villano fue asesinado de un tiro, pero no se sabe quién es el culpable. El CEO Kafka recuperó los ojos y se puso de novio con Floricienta, pero después se pelearon. José se fue para el África, pero parece que extraña mucho. Nancy y Fernán se escaparon con la borrega para Bolivia. Pero este verano del 98 sigue, aunque ya no es verano, ni siquiera es 98. De todas formas, hoy, entre los resumos y lo más, verano del 98, parte 5 y final. Los 90 ya quedaron en el pasado, y Costa Esperanza transita por los prósperos 2000, específicamente el año 2000, cuando todavía la devaluación no se había ni asomado. 2 pesos. Wow. Y me alcanzan para dos cervezas. ¿Te prendés? Y podría decir que la paz y la armonía reinaban en este pequeño pueblo, pero no es así. El crimen de Mario Pasic dejó a 4 posibles sospechosos: Gloria Carrá, el Barbeta, el Viejo y un nuevo personaje que apareció justo el día del crimen, Rafael Ferro. Él es el hermano de Fernán Mirás, que se vino a Costa Esperanza con la borrega porque Nancy y Fernán fueron asesinados. Y como Rafael tiene mucha suerte, se enteró al toque quién fue responsable. ¿Sos vos, Pérez? Habla, imbécil. Traí ya a mi hija. Sí, el mismísimo Mario Pasic. Para resolver este intrincadísimo crimen se hace presente el mejor detective que un pueblo de la provincia de Buenos Aires puede pagar. Buenas tardes. Soy el teniente Páez. El tipo se pone a investigar por acá, a investigar por allá, a investigar por acá de nuevo. Pero con el tiempo la gente empieza a dudar de sus habilidades como detective cuando lo ven agarrando pruebas importantes sin guantes, o cuando los caga pedos como si fuese más un profesor que un detective. No te atrevas a irte de Costa Esperanza. ¿Y si se prueba que Amparo Guzmán es la asesina? Te llevo preso por encubridor. Y cuando se dan cuenta que su técnica de investigación es preguntar directamente quién fue. ¿Usted vio quién disparó a Villanueva? Perdón mi insistencia, pero no tiene idea de quién pudo haber sido. De todas formas, aparecen los resultados. El Viejo no fue, porque él dice que no fue. El de Barba no fue, porque el tiro pegó del otro lado. Esta es la bala que sacamos del árbol y que pertenece a tu arma, Guzmán. Y Rafael Ferro no fue, porque Gloria Carrá dice que fue ella. Sí, soy culpable. Yo sé lo que hice esa noche, yo lo maté. No vas a ser capaz. Entonces cae presa y protagoniza el momento más histérico y por lo tanto peor actuado de la serie. ¡No! ¿Por qué? ¡Volver loca! ¡Quiero declarar lo que sé! ¡Me quieren volver loca! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quiero declarar! ¡Quiero declarar lo que sé! ¡Por favor, quiero declarar lo que sé! ¡Déjate! ¡Por favor! Y después protagoniza otro, pero por otro asunto. ¡No! ¡Puta! ¡Amparo! ¡Andate de mi casa! ¡Andate de mi casa! ¡Mi casa! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Papeleo va, papeleo viene, todos quedan libres. Y caso cerrado. Para festejar, Gloria Carrá y Rafael Ferro nos van a demostrar que no importa que los dos hayan sido sospechosos de un mismo crimen. Lo más importante es el amor heterosexual. Aunque ella, como le pasaba a Celeste Cid, Olvídate, Nico, yo no quiero hacer el amor con vos. no quiere hacer el amor con Rafael. Perdóname, pero... ¿Qué pasa? No puedo hacer el amor con vos. Perdóname, vas a pensar de mí cualquier cosa, pero no puedo. Este vínculo se interrumpe con la aparición de un joven Joaquín Furriel que se enamora de la Carrá. Pero se complica aún más cuando Gloria se enamora del padre de Furriel. Y con este triángulo amoroso van a robar un tiempo y a usarlo para que varios capítulos terminen igual. ¿Qué pasa acá? Al final, este asunto se resuelve con un evitable accidente. ¡Ni se te ocurra! Y si creías que esta historia era rebuscada, agárrate cuando te cuente la de Floricienta y la de Cido Casca. Ella se peleó con Pasame la Repe y se fue llorisqueando por ahí. Entonces se cruzó con un grupo de pandilleros que la acosaron. No, vení a festejar con nosotros. Vení. Ella corrió y corrió y llegó a la casa de un humilde peón.
Entonces Floricienta, sin ningún tipo de sentido, se queda a vivir ahí. Me alegra porque capaz que mañana o pasado ya puedas volver a tu casa. No. ¿No pensás volver? ¿Que vos querés que me vaya? No, pero acá no podés quedar para siempre. Y después nos enteramos que el peón en realidad es un esclavo de este tipo que no le vemos nunca la cara. Me cansé un poco, pero ahora vuelve el trabajo, de verdad. En serio, tiene que creerme. Ahora volví al trabajo, de verdad, en serio. No me pegue, por favor, no me pegue. ¡No! Entonces la Floricienta se lo lleva para Costa Esperanza. A todo esto, Pasame la Repe volvió a perder los ojos por una trompada de su hermano. ¡Nicolás! Pero tranqui, los vuelve a recuperar capítulos después y sin que le pase nada. La cagada es que lo primero que ve es a Floricienta con el peón. Mucha mala leche. De ahí prende fuego injustificadamente una casa. ¡Lola! ¡Salí! Y de ahí se va con una especie de comunidad Amish y se hace pasar por el hijo de una familia. Este es Aquiles, su hermano mayor. Te estaba esperando. En realidad hace 20 años que te espero. Pero esto no es importante. Así como tampoco es importante saber cómo Rita Cortés se pasó de ser una asesina loca a candidata a intendente. Se dice que usted está candidateando como intendente. ¿Hay algo de cierto en esto? Bueno, he tenido un ofrecimiento. Y tampoco es importante saber de dónde salieron estos sospechosos mafiosos. Conmigo no se jode, pendejos de mierda. Voy a reventar, carajo. ¡Para! ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? O estos sospechosos ladrones. ¡Quieta! Y tampoco es importante el mismo adicto al sexo. No me tientes. En serio, vos no te das una idea del trabajo que me costó a mí curarme de mi adicción al sexo. Y tampoco es importante ver a Florencia Peña posar con un saxofonista de fondo. Tiempo de rosas en un rincón. Lo importante acá es el regreso más esperado por toda Latinoamérica unida. José, sos vos. Sí, José volvió de África, pero trae más problemas que soluciones. Primero porque el cura del pueblo se enamora de ella. Gonna get down with my baby. Y segundo, porque ofrece su vientre para que Tomás, su exnovio y su actual mujer puedan tener un hijo. Que yo podría ser la persona que tenga en su panza a tu hijo. Y la actual mujer de Tomás se recalienta. Imagínate, tu novio quiere usar el vientre de su exnovia para tener su hijo. Un quilombo. Mira, a mí no me importa. No va a ser ella, ¿entendés? No va a ser ella. Esto de los hijos se resuelve porque Celeste sí queda embarazada, pero una enfermera malvada le dice que nació muerto. Y le regala el bebé a la mujer de Tomás, pero después Celeste sí medio que se da cuenta, porque es un pueblo muy chico. El bebé de Daniela. ¿Qué pasa con el bebé de Daniela, mi amor? Que es igualito al Muy mío, turbio mamá. todo. Pero posta a posta todo esto no importa, porque un día pasó lo peor. José estaba lo más tranquila en la fábrica abandonada, esa donde pedían deseos, cuando de repente, sin ningún tipo de motivo, se derrumba. Y José muere. Nah, mentira. A pesar de que se le cayó toda una infraestructura entera, sobrevivió y llega Tomás para salvarla. No puedo yo solo, José. Entonces se va a buscar ayuda porque, a pesar de que el pueblo es muy chico, nadie se enteró que se derrumbó una fábrica entera. Según fuentes no oficiales, se presume que hay una persona atrapada entre los escombros. Se trataría de Josefina Vidal. En fin, José termina hospitalizada y rodeada de sus dos amores, Tomás y el cura. Y
Tomás protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la serie. Acá venimos a pedirte todos nuestros sueños y vos te la querés llevar. ¿Por qué no me llevas a mí también, ¿Por qué no me llevas a mí, carajo? Y finalmente, a pesar de que parecía estar bastante bien teniendo en cuenta lo que le pasó, José muere. Lo voy a estar cuidando. Y su alma, que se escapó por la ventana, recorre por última vez Costa Esperanza, el pueblo que la vio crecer. Adiós, José, que la fuerza te acompañe. Después la cosa se queda medio estancada en Costa Esperanza. Ni me sorprende. Aparecen muchos personajes nuevos, hay más triángulos amorosos, Carla Peterson se vuelve loca. Extraño hacer los shows, subirme al escenario, escuchar la música y bailar y tal. Julieta Cardinali se vuelve loca. Pasame la Repe se vuelve loco. ¿Cómo es? Te mato. Furriel va preso, Rafael Ferro va preso, Ricky va preso, Tadeo va preso, Rita Cortés se va presa. Vaya así, hasta que un día, después de 679 capítulos, llegó el final. El tan esperado final. Todo Costa Esperanza está mirando el cielo, demostrando que no importa que seas una mujer que finge un embarazo, o un tipo que encuentra a Dios en una montaña, o un señor con la cara desfigurada, o una chica que tiene visiones de sus vidas pasadas, o un villano que usa máscaras de látex de otro personaje. Lo más importante es el amor. El amor por el verano del 98. Es que siento como un hueco acá. Conmigo quiero que tengamos la familia que siempre soñaste. ¿De qué seguridad me hablas, papá? Decimos que sexo sin amor, nunca. ¡Bienvenidos a la inauguración de Tople de Costa Esperanza! No veo. ¡Te amo, Violeta, te amo! No me da vergüenza decirlo. Violeta Herrera, la mujer maldita de Costa Esperanza. Tavo, la plata de la merca. ¿Dónde está la plata de la merca? Estoy saliendo con un chabón. Soy una asesina. Por tu culpa, hija de puta. Por favor, amor. ¿Por qué tuvieron que hacerte una cara distinta? Yo creo que amar no está mal. Nunca estás sola, somos el refugio, ese remolino, ese gusto a río. Siempre volvemos, prometemos cielos, nuevos juramentos, que el verano eterno. La 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 la. Esto ya es demasiado. Esto fue la saga de verano del 98 resumida así nomás. Un pequeño paso para la televisión, un gran paso para el canal. No te vayas de acá sin pegarle un me gusta y una comentada y una compartida y retuitearon en Twitter y reinstagramearon en Instagram y recompartieron en Facebook y lo que quieras. Hasta. Soy Mario Pasic. Acabas de llamarme Germán Villanueva, que está vivo, que va a volver a aparecer en el 2098. Me pidió además que le mande un saludo muy grande a todos los seguidores y seguidoras de Te Lo Resumo. Besitos, chao, chao. Buenas noches.